De Juan Diego y Gabriela pueden encender la cámara para que Andy me haga el favor y saquen la asistencia, por favor. Thank you very much. Espérate, Andy, yo me ubico. Listo, ahora sí. Andy, me avisa cuándo para poder respirar. Gracias. Lo Ya siento, está rojo y Andrés no habla. ya lo había tomado, ya la envié, profe. El profe había quedado en modo estatua, estuata. Bueno, entonces, eh, muy bien. ¿Por qué la función de Green se define como se define? Bueno, entonces, Ryogo Kubo, mediante un procedimiento sistemático, llegó a la conclusión que the retarded Green's function podría ser escrita de esta forma: GDRMN, donde MN son dos números cuánticos cualquiera, de T, T'. Entonces esto quedaba como menos I sobre H barra teta de T menos T', valor esperado del conmutador o del anticonmutador. Eso depende si son operadores fermiónicos o bosónicos, ¿cierto? Entonces acá B sub M de T y B sub N de T' daga, ¿cierto? Entonces, esta es una definición con la que muchos de nosotros nos toca que vivir en nuestras vidas sin realmente poder eh, profundizar un poco en lo que significa. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de teoría perturbativa independiente del tiempo, ¿cierto? ¿Cómo podemos reconciliar esta definición de función de Green? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, so time dependent perturbation theory and the interaction picture. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de teoría perturbativa, típicamente nosotros tenemos un hamiltoniano que lo podemos expresar como un hamiltoniano al que le conocemos de manera exacta su espectro de autovalores más un término que llamamos perturbación, ¿cierto? Muy bien, entonces este término de acá lo llamamos perturbation. Bueno, muy bien. En qué consiste el tratamiento perturbativo dependiente del tiempo? Pues básicamente consiste en yo derivar una ecuación de Schrödinger para un estado, no sabemos qué estado, pero para un estado, por ahí, ¿cierto? Para un estado en términos de la perturbación, es decir, eliminando completamente a W, ¿sí o no? Entonces W, que sería, perdón, eliminando completamente a H sub 0.
Vamos a ver qué tipo de transformación nos conviene a nosotros realizar, qué tipo de transformación nos conviene a nosotros realizar para poder eliminar activamente H sub 0. Listo. Muy bien. Entonces, here we consider the Schrödinger equation of the form. Esta es una ecuación de Schrödinger que todos ustedes conocen, que todos han visto mecánica cuántica conmigo, menos Juan Diego y Gabriela, pero pues yo sé de muy buena tinta que... Juan Diego, ¿es con quién viste mecánica cuántica? Ve, se me olvidó. ¿Con Leonardo qué? Sí, no, yo no te escucho, Juan Diego. Pues que tú tampoco me escuchas a mí. Tú me escuchas a mí, Juan Diego. Volea la mano si me escuchas. Ah, sí. ¿La viste con Pachón? Ah, con José Luis. Ah, bueno, entonces ahí sí no podemos responder. Yo a José Luis no lo conozco, pero Gabriela la vio con eh, el profesor Javier, entonces pues no debería haber problema en identificar este tipo de ecuación que yo voy a escribir acá. Entonces esto es H sub 0, pues todos sabemos H sub 0 más W de T actuando sobre el que de psi, T. Esto es igual a IH barra derivada con respecto al tiempo del que de psi, T. Bueno, muy bien. Básicamente lo que yo voy a considerar es que el que de psi, T es una evolución temporal, es una evolución temporal mediada por H sub 0. Entonces, here we define a new basis. We define a new basis, ket uh, phi t such that. Entonces acá yo voy a definir que el ket de psi, t, esto es igual a quién. Esto es igual a e a la menos i sobre h barra h sub 0 t es de phi t, ¿cierto? Listo, muy bien. Acá entonces tengo derivada del ket de psi t con respecto a t. Bueno, coloquémosle acá de una vez el IH barra, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Entonces, ambos dependen del tiempo, entonces acá me queda como IH barra que multiplica a menos I sobre H barra por H sub 0, ¿cierto? Que multiplica a E a la menos I sobre H barra H sub 0 por T por el que de si T más E a la menos I sobre H barra H sub 0 T y H barra derivada del que de phi T
con respecto a t, ¿cierto? Entonces se va h barra con h barra y por menos i es 1, o sea que esto como me queda, esto me quedaría como h sub 0, ¿cierto? Que multiplica a e a la menos i sobre h barra h sub 0 por t, el que de phi t, ¿cierto? Más e a la menos i sobre h barra h sub 0 por t por ih barra derivada del que de phi t. Bueno, muy bien. Listo. Esto en el lado derecho de esta expresión. Vamos a ver en el lado izquierdo cómo queda esta vaina. Entonces, en el lado izquierdo, esto quedaría como h sub 0 por e a la menos i sobre h barra h sub 0 t, que de phi t más w de t, ¿cierto? Por e a la menos i sobre h barra h sub 0 t por el que de phi t. Muy bien, entonces ustedes pueden ver que de acá claramente nosotros podemos sin ningún problema eliminar este término y este término, ¿cierto? Y de acá, entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que e a la menos i sobre h barra por h sub 0 t y que multiplica a i h barra derivada del que de phi t. Listo, entonces esto me queda como w de t, que es la perturbación por e a la menos i sobre h barra h sub 0 t, el que de phi t. Entonces acá decimos multiplying this previous expression by e to the I over h bar h0 t, we arrive at, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que, si nosotros multiplicamos por este operador exponencial a la i sobre h barra h sub 0 t, entonces tendríamos i h barra por la derivada del que de phi, t de t, y esto me quedaría como e a la i sobre h barra h sub 0 t por w de t, que es la perturbación, por i a la menos i sobre h barra h sub 0 t, que multiplica al que de phi t. ¿Esto a qué se les parece? A ver, este término que yo voy a encerrar en verdecito, ¿se parece a qué? ¿Se parece a qué? Eso es como lo O sea, de el del U. Transformación ¿cuál? unitaria. No, no es unitaria. No es unitaria, pero parece. ¿Qué dices tú, Juan Diego? La identidad de Hausdorff-Campbell
¿Qué harías tú con la identidad? Mm, no, pues aplicarla también se me parece como al cuadro de interacción, ¿o no? Sí, entonces, sí, se parece al cuadro de interacción, exactamente. Entonces, ¿quién tiene otro? A ver, los chicos de Unipamplona. ¿Quién le encuentran algún otro parecido? Omar, Pedro. Andrés ya dio, digamos, una idea. Profe, a mí lo que se me viene a la mente es cuando hacíamos la evolución temporal que quedaba U de T, T por el que multiplicaba y al lado quedaba el U prima, el U asterisco de T, T prima también. Algo así. Eso es básicamente lo que había pensado Andrés. O sea, esto es parecido a Heisenberg, pero no lo es. Es realmente lo que acabo de decir el compañero Diego. Esto es la perturbación en la imagen de la interacción, ¿cierto? Entonces, interaction picture, acá, entonces esto sería IH barra derivada del que de phi t con respecto a t. Esto es igual a W sub I de t por el que de phi, t. ¿Listo? Entonces, esta es una ecuación de Schrödinger. Entonces, esto es importante, pero en el interaction picture, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a escribir la solución a esta ecuación de Schrödinger, tenemos que tener mucho cuidado porque la solución va a quedar en términos de un hamiltoniano que debe de ser una perturbación dependiente del tiempo. Entonces, yo por eso ayer en clase les dije, cuando yo había escrito que el valor esperado de un operador A en el tiempo se podía escribir como menos I sobre H barra por la integral entre menos infinito y t del bracket, ¿cierto? Del commutator between A of t and h of tau. Les había dicho, les había anticipado que ese tau, que ese h de tau se tenía que escoger adecuadamente. Ese h de tau no es otra cosa que una perturbación en el dominio temporal. Por eso es era tan importante que pudiéramos dar esta discusión para poder proseguir con el problema que habíamos planteado el día de ayer. Bueno, muy bien, entonces, eh, ahora, due to convenience, we can write W of t as. Entonces, por conveniencia, vamos a escribir la perturbación W de t como E a la delta t. Esto es un factor adiabático. Entonces, simplemente lo que me dice es que nosotros vamos a encender, vamos a introducir la perturbación de manera adiabática, ¿cierto? Y
Por lo tanto, bueno, entonces end y h de t, será, digamos, quien representa la física de la interacción, esto es 1 sobre el volumen, por la integral sobre D3R, entonces voy a integrar sobre todas las posiciones una función de susceptibilidad o de sensibilidad f de RT por un operador que representa la perturbación, ¿cierto? Muy bien. Este es un término importante. Listo. Entonces ahora vamos a mirar cómo quedaría H en la imagen de la interacción. Now, let's evaluate HI of T. Listo. Muy bien. Entonces acá H sub I de T. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? H sub I de T sería E a la I sobre H barra H sub 0 T H de T por E a la menos I sobre H barra H sub 0 T. Listo. Muy bien, entonces reemplazo. Como este es un escalar, entonces yo puedo desplazar esto como 1 sobre el volumen de mi sistema físico integral sobre D3R F de RT E a la I sobre H barra H sub 0 T I sobre H barra por H sub 0 por T B de R por E a la menos I sobre H barra H sub 0 por T. ¿Cierto? Muy bien. ¿Dónde? Este término de acá no es otra cosa que el operador B representado en la imagen de la interacción. Y así esto me queda como 1 sobre el volumen integral sobre D3R F de RT por B sub I de RT. Bueno, muy bien. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría entonces? eh, a ver, no, esto, a ver, no, no, más bien dejemos esto para ahorita. Entonces retomemos la ecuación de Schrödinger. Entonces digamos que esta es la ecuación 1. Now, we can write the solution to equation 1 as. Entonces vamos a escribir la solución para la ecuación 1. Entonces esta es una solución muy conocida, ¿cierto? Entonces la pueden buscar también en el Sakurai. El ket de phi, t, esto es igual al ket de phi t sub 0, ¿cierto? Más 1 sobre IH barra integral entre t sub 0 y t sobre d tau de W sub I de tau actuando sobre el ket de phi t tau. Listo. Esta es la solución. Recuerden que es súper importante, súper, hiper, mega, redoble importante. Listo.
tener en cuenta quién es W sub I de tau. No es todo el hamiltoniano, solamente la parte perturbativa. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora decimos lo siguiente, zero order correction to the state. La corrección de orden cero al estado, entonces por lo tanto sería lo siguiente. Phi, el que es de phi, t super cero, entonces es simplemente el que es de phi, t sub cero. Es decir, que la corrección de orden cero al estado simplemente es el estado evaluado en un tiempo t sub cero donde no había perturbación, ¿cierto? Entonces digamos que este es el primer aspecto perturbativo sobre el estado que nosotros consideramos, ¿cierto? Ahora vamos para first order correction. The first order correction, entonces sería como algo así. La corrección de orden 1 simplemente es reemplazar este término de acá por la corrección de orden 0. Así es como se va a construir. O sea que esto queda como phi, el que es de phi en T0, más 1 sobre IH barra, integral entre T0 y T, de tau W sub I, de tau, ¿cierto? Por el que es de phi, tau, super 0. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale él, entonces esto es el que es de phi, t sub 0 más 1 sobre IH barra, integral entre T sub 0 y T, de tau W sub I, de tau el que es de phi, T sub 0, ¿cierto? Y como es independiente de la variable de integración tau, entonces naturalmente yo puedo hacer esto. Yo puedo decir que esto es 1 más 1 sobre IH barra, integral entre T sub 0 y T, de tau W sub I de tau, actuando sobre el que es de phi, T sub 0. Y obviamente el que es de phi, T sub 0 es un estado. Es el estado fiducial o auxiliar que nosotros hemos escogido en ausencia de la perturbación. Pues yo creo que eso debe de quedar considerablemente claro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ustedes digamos que pueden construir una serie de potencias y después hayan la corrección de segundo orden al estado, pero eso en este momento no nos interesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa hallar el valor esperado. Entonces, now we require the expectation value of operator
A of RT in terms of state get of psi t supermode. Entonces esto significa que yo voy a calcular el valor esperado del operador A, que es realmente lo que nosotros hicimos en clase el día de ayer cuando utilizamos teoría perturbativa, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que el valor esperado del operador A como función de la posición y del tiempo, entonces básicamente yo lo voy a escribir de esta forma. Este es el bracket entre psi t a primer orden y psi t a primer orden del operador A de R. Pero si reemplazo el ket sí, si reemplazo el ket de sí, coma t en términos del estado auxiliar, entonces me va a quedar como algo así. Me queda el ket de phi, coma t a primer orden. Acá me queda e a la i sobre h barra h sub 0 t. Acá me queda e a la menos i sobre h barra h sub 0 t por el ket de phi t a orden 1 y acá me queda a de r. Por lo tanto, este es el operador a en la representación de la interacción. Listo. Muy bien. Entonces, y acá me va a quedar lo siguiente. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Entonces, esto me quedaría como el bracket entre phi t y phi t a orden 1, obviamente, del operador a en la representación de la interacción. Entonces, reemplazo la representación del ket y del bra para el ket de phi, t de orden 1, ¿cierto? Y el bra también. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me quedaría acá como el ket de phi t 0, acá que multiplica a 1 menos, o más bien coloquemos más i sobre h barra, ¿cierto? Integral entre t0 y t sobre d tau w sub i de tau. Acá entonces escribo a, el operador a representado en la imagen de la interacción, y acá escribo 1 más, o más bien menos, i sobre h barra, integral entre t0 y t sobre d tau, w sub i de tau, el ket de phi t0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ustedes pueden ver con claridad que el primer término que va a salir de esta expansión es el bracket entre phi t0, phi t0 de el operador A en la imagen de la interacción. Este es el primer término. Listo. El segundo término, tienen que tener en cuenta una cosa, a nosotros no nos interesa que hayan productos de la perturbación, es decir, los términos de orden 2 en la perturbación los vamos a desechar. Entonces acá, ¿cómo me va a quedar este término? Me va a quedar acá menos i sobre h barra, ¿cierto? Integral entre t0 y t,
¿Ok? Y, y acá me queda entonces A sub I DRT por W sub I de tau menos W sub I de tau. Bueno, acá esta vaina parece que no me va a caber, entonces vamos a hacer una cosa. Y ese azul, yo no puedo ver bien ese azul, entonces me imagino que ustedes tampoco. La integral entre T sub 0 y T. Segundo. Entonces acá, a ver cómo me queda. Entonces me quedaría primero 1 por A y A por W, ¿cierto? Entonces me quedaría acá A sub I DRT W sub I de tau menos W sub I de tau por A sub I de RT, y entonces acá me queda phi de T0, ¿cierto? Muy bien, y esto es de tau. Y acá, este término que yo tengo acá, ustedes pueden verificar con claridad que esto no es otra cosa. Esto no es otra cosa que el conmutador entre A sub I de RT y W sub I de tau. Más términos de orden superior, más términos de orden 2 en la perturbación, ¿cierto? Muy bien. Lo que yo voy a hacer acá es que voy a definir now let's define delta of A of RT as the expectation value of operator A as a function of position in time minus the expectation value of operator A sub 0, where the expectation value of operator A sub 0 is nothing but the expectation value of operator A sub I of RT in the state phi t0. Okay. Therefore, we may write the following. So we have clear that then delta A of RT is equal to minus I over H bar, okay? This is the integral from T0 to T over D tau, the expectation value in the state phi T0 and phi T0,
commutator between A in the interaction representation and W in the interaction representation. Okay. And what we can do now is that we can replace the representation of the perturbation in terms of this integral here. Entonces recordemos que la perturbación se podía representar en términos de esta integral, ¿cierto? Entonces, and we're evaluating W in tau. Okay, so here we have minus I over H bar. Integral from T0 to T d tau. Okay, this is the bra of phi T0. Commutator, here we have the operator A in the interaction representation. Here we have e to the delta tau divided by the volume integral over V3. Okay, so here, let me see. So we're integrating over all possible positions. Okay. Let me think about something because yes, here we have to use R prime. This f of R prime tau, b sub I of R prime tau. We close the commutator, this is speed T0, phi T0, okay? So far, so good. Creo que vamos muy bien. ¿Sí o no? Entonces acá me quedaría como minus I over H bar, integral from T0 to T d tau. Let me see. So what can I do here? So I think it's good to do this. This is the integral over D3 R prime divided by the volume. Okay. So this is the expectation value in the state phi T0 of the commutator of A sub I of RT, B sub I of R prime tau, phi T0. Okay. The function, well, susceptibility function is missing. Yeah. I'm going to place it in. So f of R prime tau y delta tau. Ese delta tau es muy importante. Porque ese delta tau, ustedes van a demostrar una tareita que les voy a poner. Ese delta tau es el que garantiza la causalidad y es el que nos va a garantizar que nosotros vamos a poder hablar de funciones de Green retardadas. Ahora, porque una función de Green retardada, yo creo que está bastante bien definida en el plano complejo, ¿cierto? Y debe de seguirlo siendo. Un segundo, por favor.
Ok. Entonces, digamos, yo estoy interesado en seleccionar un tiempo t sub 0. El tiempo t no puede ser arbitrario, ¿cierto? Entonces, porque el tiempo t está definido por el valor esperado. Entonces, vamos a mirar cómo podemos, digamos, organizar un poco estos límites de integración. Vamos a hacer un pequeño truco. Y de ese pequeño truco vamos a ver cómo emerge la función de Green retardada en el régimen lineal. Listo. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que t sub 0, es decir, el tiempo inicial donde no existe perturbación, lo voy a tomar como menos infinito. ¿Listo? Y voy a tomar los límites de la integral en el tiempo desde menos infinito entonces hasta más infinito. Para yo poder hacer eso, tengo que hacer que el integrando sea 0 entre t e infinito. Listo, entonces vamos a ver cómo puedo hacer eso. Listo. Esto me queda integral sobre d3r' dividido el volumen, integral sobre d tau entre menos infinito y más infinito, pero el integrando, ojo, el integrando solamente 0 cuando tau sea menor que el tiempo t, ¿cierto? Por lo tanto, yo eso lo puedo arreglar, bueno, voy a colocar acá menos i, un segundo, coloquémoslo en otro color. Para arreglar el término de los límites de integración, yo voy a colocar acá lo siguiente y voy a colocar un teta dt menos tau. Listo. Acá por el valor esperado, lo voy a denotar así, el valor esperado sub 0, es decir, en un estado en ausencia de perturbación. De el conmutador entre A sub i, drt i, b sub i, dr' tau. Por f dr' tau e a la delta tau. Listo. Este término que yo acabo de obtener acá no es otra cosa que la función de Green retardada. En el régimen lineal, entonces yo la llamo G retarded AB of R minus R prime T minus tau, porque hay una invarianza traslacional asociada a este problema tanto en el espacio como en el tiempo. Arriving at entonces, yo tengo lo siguiente. Delta A of RT is the integral over d3r prime divided by the volume integral from minus infinity to plus infinity over d tau of G retarded AB R minus R prime T minus tau F of R prime tau e to the delta tau.
esta expresión que nosotros la conocemos como Cubo Linear Response Theory, es de hecho lo más cercano, escuchen bien, es lo más cercano que nosotros tenemos a la representación de funciones de Green en mecánica cuántica con su contraparte clásica. Porque recuerden que en electrodinámica clásica, entonces nosotros podemos decir, recall that in classical electrodynamics, entonces cuando nosotros solucionábamos la ecuación de onda en electrodinámica clásica, aquí varios han visto electrodinámica clásica conmigo, bueno, la mayoría diría yo. Entonces, o por lo menos este término, entonces la función de onda para una onda electromagnética no homogénea, recuerden que era la integral sobre D3R', integral sobre D tau, función de Green retardada, ¿cierto? De R menos R', T menos tau, por la fuente, que es S de R', tau, ¿cierto? Y ustedes muy bien pueden recordar que la función de Green, where the Green's function, where the retarded Green's function G retarded of R minus R prime T minus tau was found to be G retarded of R minus R prime T minus tau. This is equal to minus delta of who? This is minus delta of T minus T prime. Okay, so minus tau because I'm using tau. Okay, minus the magnitude of R minus R prime divided by the speed of the wave. Remember that from classical electrodynamics. And here, divided by 4 pi magnitude of R minus R prime. Entonces, esta respuesta lineal de cubo, donde la función de Green retardada no es otra cosa que lo que tenemos acá, esto es lo más cercano, lo hiper, mega, redoble más cercano que nosotros tenemos al mundo clásico. Esto es lo más cercano que hay. Cuando nosotros ya comenzamos a expandir en órdenes perturbativos superiores, ya no es tan fácil nosotros decir que la función de Green retardada en mecánica cuántica y en la teoría clásica de la dinámica guardan alguna relación. Es más, ni siquiera, hay gente que piensa que ni siquiera deberíamos llamarle función de Green. Podríamos llamarle otra cosa. Podríamos llamarle función de, no sé, de Alfred Landé o algo así. Pero no función de Green. Porque ya no existe, digamos, una relación tan, digamos, no existe una relación tan biunívoca con la teoría clásica, que es de donde nosotros sacamos el término funciones de Green. Más sin embargo, nosotros seguimos utilizando el término funciones de Green precisamente por su majestad don Leo Kadanoff, ¿cierto? Si Pelé fue el rey del fútbol, el rey de las funciones de Green fue este man. Entonces Leo Kadanoff, ustedes pueden ver acá, esto es Quantum Statistical Mechanics, este es un libro que es bastante viejito, ¿cierto?
Eh, un libro que es bastante viejito. Entonces, para terminar, digamos, esta parte, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerles lo que dice Leo Kadanoff sobre la función de Green. Entonces, si quieren, pueden encender la cámara para que nos veamos mientras yo les voy leyendo. Dice así: These lectures are devoted to a discussion of the use of thermodynamic Green's functions in describing the properties of many particle systems. These functions provide a method for discussing finite temperature problems with no more conceptual difficulty than ground state, that is zero temperature. Entonces él dice que el enfoque que él va a utilizar para discutir la termodinámica en términos de funciones de Green no trae consigo una dificultad mayor que hacerlo a temperatura cero, ¿cierto? Entonces básicamente es igual. ¿Cuándo no es igual? Cuando estamos hablando por fuera del equilibrio. Ahí eso sí es otra cosa. The method is equally applicable to boson and fermion systems, equilibrium and non-equilibrium problems. ¿Cierto? Muy bien, dice. The first 4 chapters develop the equilibrium Green's function theory along the lines of the work of Martin and Schwinger. Los primeros 4 capítulos desarrollan la teoría de funciones de Green en equilibrio, o sea, temperatura finita, en la misma línea del trabajo de Martin y de Schwinger. We use grand canonical ensemble of statistical mechanics to define thermodynamic Green's function. Entonces dice, utilizamos el ensamble gran canónico de la mecánica estadística para definir funciones de Green termodinámicas. These functions have a direct physical interpretation as particle propagators. Ese es el punto clave. ¿Por qué seguimos llamando, según Leo Kadanoff, por qué seguimos llamando a estos objetos ya construidos no mediante una teoría perturbativa de orden 1, sino una teoría perturbativa de orden arbitrario? ¿Por qué lo seguimos llamando funciones de Green? Básicamente lo seguimos llamando funciones de Green porque la función de Green en teoría clásica de la dinámica tenía, digamos, una interpretación de propagador. Y en la teoría cuántica de campos también. Más sin embargo, yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo, sobre todo los que van a trabajar con funciones de Green, pues casi todos los que están acá, Andy, Darwin, Gaby, todavía no ha comenzado a calcular, pero ya casi comenzará a calcular, y Lupe. Entonces, la función de Green en mecánica cuántica de muchos cuerpos es algo más que un propagador. Es también otra cosa, que yo me imagino que ustedes pueden adivinar de aquí a que yo les cuente. These functions have a direct physical interpretation as particle propagators. The one particle Green's function describes the motion of one particle added to the many particle system. Entonces, la función de Green de una sola partícula describe el movimiento de una sola partícula cuando se adiciona a un sistema de muchas partículas. Dice la segunda frase, the two-particle Green's function describes the correlated motion of two added particles. La función de Green de 2 partículas describe el movimiento correlacionado de estas 2. Because they are propagators, they contain much detailed dynamic information. Este es el punto importante. Aquí es donde yo quería llegar. Dice, como ellos son propagadores, ellos contienen mucha información dinámica detallada. Esa función de Green contiene una información dinámica detallada. Y ellos también son valores esperados. O sea, una función de Green no solamente es un propagador. En teoría cuántica de campos también es un valor esperado. Y los observables en mecánica cuántica se expresan como valores esperados de operadores. O sea que las funciones de Green, además de ser propagadores, también son una plataforma magnífica para yo describir observables. ¿Qué es lo que hicimos ayer? Nosotros evaluamos el valor esperado del número de partículas. Evaluamos el valor esperado del número de partículas y resulta
que con el valor esperado del número de partículas vamos a llegar a una expresión para el flujo de carga en un sistema mesoscópico. Y lo que vamos a ver, o lo que ya estamos viendo, es que ese flujo de carga queda en términos de funciones de Green, ¿cierto? Eso es lo que vimos ayer. Por lo tanto, las funciones de Green constituyen una plataforma importante para yo escribir observables en términos de propagadores. Por eso son tan absolutamente importantes. Son una herramienta esencial para que el experimental y el teórico se comuniquen. Entonces, en este libro de Quantum Statistical Mechanics del señor Leo Kadanoff, que ya en paz descanse, el señor Leo Kadanoff falleció más o menos como a principios del 2015, creo recordar yo. Acá hay mucha sabiduría sobre funciones de Green. Sabiduría conceptual que es muy importante. Listo. Aquí voy a retornar para, digamos, trazar un símil con el caso de ayer. Entonces, yesterday we wrote. Entonces, el día de ayer nosotros escribimos ¿qué? ¿Qué escribimos el día de ayer? Nosotros escribimos que el valor esperado, ojo, de C sub K sigma daga de T por dm sigma de T. Observen que este es un valor esperado que depende de T, de T. Entonces esto es menos I sobre H barra integral entre menos infinito y T del valor esperado del conmutador entre C sub K sigma daga de T, ¿cierto? dm sigma de T y un hamiltoniano H de tau, ¿cierto? Pero yo les dije que teníamos que saber escoger ese hamiltoniano H de tau. No podría ser cualquier hamiltoniano. ¿Por qué no? Porque tiene que ser un hamiltoniano en la imagen de la interacción, ojo, en la imagen de la interacción, en la imagen de la interacción, y que no represente todo el sistema, solamente representa la perturbación. En el sistema que nosotros teníamos ayer, ¿quién representa la perturbación? Pues el acoplamiento con los reservorios. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Este era el repasito que yo les dije que les quería hacer el día de hoy. Vamos a guardar esto. Entonces acá coloco cubo. Linear response. Listo, chicos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a tomar un descansito de 10 minutos y cuando volvamos, entonces vamos a hablar de los fundamentos de la teoría semiclásica del transporte.